Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día, donde queremos hablar de un tema muy importante y es lo último que ha estado pasando, pero también cómo se ha desarrollado en este 2024 y sus impactos para el 2025 cuando hablamos entre la pluma y el poder, el desafío del periodismo en El Salvador. Nuestro invitado es Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, a quien le damos la bienvenida. Sergio, bienvenido a este espacio, la 92.1 FM. Hola Katy, gracias por la invitación. Estamos a la orden para hablar de este tema tan importante y tan urgente en este año. Eh, Quedo a tu disposición y saludos a toda la audiencia. Es un gusto tenerlo aquí y también a nuestra audiencia de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa y también a usted que está con nosotros en las redes sociales. Hablar sobre periodismo en El Salvador también es hablar de un tema muy delicado y que últimamente hemos venido viendo diferentes denuncias por parte de periodistas que están siendo acosados o restringidos con el tema del acceso a información pública, libertad de prensa, libertad de expresión. Pero, ¿a qué se debe todo esto? ¿Cuáles son esos retos o riesgos que tenemos las y los periodistas? Sergio, ¿cómo se encuentra el periodismo actualmente en este país donde está siendo señalado de vulnerar derechos humanos, un país que cuenta con un régimen de excepción también? ¿Cómo se encuentra el periodismo? Eh, Hay que hablar en dos vías, por la pregunta que me haces, Katy, y en una vía es en positivo, y se tiene que decir. Creo que el diagnóstico que hacemos de la labor que está haciendo la prensa en este país es muy positiva. El ecosistema de medios en todos los sentidos, la prensa tradicional, las radios comunitarias, ¿cómo se llama? Medios de comunicación que hacen investigación o verificación de datos, creo yo que están más vivos y vigentes que nunca. Están haciendo una gran labor eh, periodística en revelación de información de gran utilidad para nuestra ciudadanía y para los salvadoreños. Eh, en ese sentido, creo yo, y en ese marco, que es positivo, creo yo que hay que hablar del contexto y que es lo más lamentable y que es lo más preocupante y grave a la vez. Estamos en un país en el que hacer el trabajo que hacemos los periodistas es cada vez más peligroso. Es una, digamos, profesión de riesgo, un oficio de riesgo que no debería de serlo. Creo yo que estamos en uno de los momentos más oscuros de la historia del país, de la historia reciente del país. Hay que hablar de que hay un cierre de espacios generalizado, hay persecución, hay intimidación, hay censura, hay autocensura, hay un temor generalizado impuesto, digamos, y protagonizado por el Estado, lamentablemente, y por el gobierno. Creo que tenemos, digamos, eh, un contexto en el que se criminaliza la prensa, se estigmatiza la prensa y los protagonistas de la estigmatización y la criminalización son nuestros gobernantes. Y en ese sentido, yo creo que viene un año más difícil y en la medida en que sigamos conversando vamos a hablar digamos, de los casos más delicados y urgentes, porque estamos en una situación bien grave. Es muy importante mencionar también que las radios comunitarias, los medios independientes y los medios tradicionales que vienen haciendo el periodismo o comunicaciones también se han vuelto vulnerables cuando estamos hablando de estos riesgos que tenemos de lo que está haciendo el Estado mismo, como lo señala Sergio. Entonces, cuando se vulneran los derechos de la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿en qué se convierte un periodista también cuando tu deber es informar lo que ocurre en este país? Pero, ¿y si no contás ni con información? Entonces, ¿qué hacer? Sí, de hecho, una de las causas principales que explica nuestra situación y el cierre de espacios tiene que ver con la restricción generalizada al acceso a la información pública
y a la posibilidad de obtener datos oficiales. En este momento creo yo que eh, estamos en una situación muy polarizada. Creo que el oficialismo ha, digamos, criminalizado tanto a la prensa que la ha convertido en su enemiga y en su adversaria, cuando esa situación no es normal ni debería de ser así. Los periodistas desde siempre y en cualquier sociedad civilizada son, digamos que los mensajeros y los que tienen como principal, digamos, reto fiscalizar al poder y fiscalizar el uso de recursos públicos. ¿Y cuáles son las herramientas con las que cuenta un periodista? Pues ley de acceso a la información, una conversación franca y digamos, siempre necesariamente incómoda con el poder. Y en ese sentido, creo yo que estamos viviendo días en los que los funcionarios, en lugar de dar respuestas y de dar explicaciones de el uso y abuso de recursos, lo que hacen es atacar al mensajero. La APES tiene un centro de monitoreo que hasta septiembre registraba 380 agresiones y vulneraciones en las que hay, digamos que casi un centenar, yo te puedo dar datos más concretos en la medida que conversemos, pero casi un centenar de esas tienen que ver con restricción del acceso a la información a los periodistas. Y en ese sentido, en el que tú me hacías la pregunta, yo diría que eh, lo que viene no necesariamente puede ser más positivo, porque eh, hemos, digamos, entregado todo el poder a una sola persona y esta persona, digamos que ya tiene un precedente y unos antecedentes de considerar a la prensa como su enemigo o su adversaria. Nos hacen eh, ver como políticos o como opositores cuando creo yo que es una forma de tergiversar nuestra labor y nuestro oficio. Eso que usted menciona lo podemos también relacionar con lo último que ha pasado este miércoles 4 de diciembre, donde se informó, ¿verdad?, que agentes de la Policía Nacional Civil ingresaron al domicilio de la periodista Mónica Rodríguez, que también es miembro de ARPAS, periodista de Radio Bálsamo TV. Entonces, tenemos un caso específico en estas últimas horas donde es muy reconocida también por su labor del periodismo comunitario, del trabajo comunitario que se hace, y nosotras y nosotros como ARPAS estuvimos en el lugar. Pudimos tomar unas declaraciones de la compañera para que lo podamos ver y podamos analizar también, Sergio, esto que ha pasado con ella le puede pasar a cualquier periodista en este contexto que tenemos en El Salvador. Así que vamos a escuchar y vamos a ver ese video de nuestra compañera periodista, Mónica Rodríguez. Bien, buenas noches. Soy Mónica Rodríguez, coordinadora de prensa de Bálsamo Radio TV, radio comunitaria de acá de La Libertad. Pues por acá preocupados y pues a la vez denunciando el registro que hemos tenido mi pareja y yo en nuestra casa de habitación donde nosotros vivimos. Pues esta noche la policía junto a la fiscalía han venido a hacer un registro a nuestra casa. Nos dicen que pues hay reserva del caso y se han llevado pues una serie de elementos de trabajo de nosotros, nuestras dos computadoras, nuestros teléfonos personales y de trabajo, se han llevado discos duros, se han llevado USBs, las tarjetas de crédito también de mi pareja, pues y estamos acá un poco preocupados por esta situación, sabiendo lo que estamos viviendo en el país, desconocemos las razones y pues nos han dicho que hay reserva del caso, así que desconocemos cuál es el origen de esta situación. Así que yo lo que quiero denunciar, pues que nosotros vamos a seguir pues trabajando, denunciando lo que ocurre también en nuestro país ante la situación, pero también denunciamos esto que nos acaba de ocurrir a mí y a mi pareja y que nos parece injusto este tipo de registros. Ahí tenemos a Mónica Rodríguez,
que es periodista de Bálsamo Radio TV, y escuchamos las declaraciones de ello. Entonces, Sergio, cuando tenemos un caso particular y que nos mencionan de que no hay un proceso, un debido proceso, también hay vulneración de derechos en esto. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar nosotros cuando El Salvador y Nayib Bukele lo ha hecho mención internacionalmente, que acá sí existe libertad de expresión, de que acá se respeta el trabajo de las periodistas y los periodistas? Sí, es lamentable, es preocupante, es bien grave lo que sucedió ayer. Yo también llegué a- al lugar a platicar y a tratar de entender qué ocurría con el caso de Mónica Rodríguez. Mónica es socia de la APES, ha sido directiva y ha hecho una labor importante en la asociación también. Y en ese sentido, aparte de que, digamos, nosotros velamos por los derechos de de todas las periodistas, creemos que este caso debe de ser, digamos, vigilado. Creo que las autoridades tienen que respetar el debido proceso. Nos llama la atención ciertas anomalías y hechos preocupantes. Yo creo que no debemos de normalizar en el país que un grupo de policías llegue por la noche a confiscar equipos de trabajo de los periodistas y que se los lleve sin mayor argumentación y sin mayor dato, con la justificación de que es un caso con reserva. Yo creo que en ese sentido, como APES, estamos en proceso y en seguimiento de que a Mónica Rodríguez y a su pareja se le respeten sus derechos, que este proceso tenga garantías y lo que ya tenemos, o sea, lo ocurrido ayer, sí nos parece sospechoso, grave y anómalo porque se llevaron equipo de trabajo, se llevaron teléfonos celulares donde ella tiene su agenda telefónica con contactos y con fuentes. En ese sentido, creo yo que la APES estará vigilante porque no debemos normalizar que ocurra esto, no debe de verse como un hecho aislado y, digamos, lo primero que hicimos ayer fue, digamos, encender una alerta para que la red esté pendiente, porque, como digo, no es un caso particular ni el caso de Mónica Rodríguez, es el caso que puede en algún momento empezar a afectarnos a todas y a todos los periodistas, porque se ha convertido en casi usual y en normal que existan allanamientos sin mayor explicación y sin mayor fundamento. Casi todo en este país es reservado y casi todas las acciones con las que actúa el Estado para atemorizar o para intimidar vienen desde el anonimato. Es decir, lo que le pedimos a las autoridades, a la policía y a la fiscalía es mayor transparencia en su accionar y en este caso en particular, porque no le dieron mayor información a la persona que estaban interviniendo ni a la pareja que estaban interviniendo. Y en ese sentido, como APES, digo, estamos muy preocupados porque esto puede ser uno de los hechos que también explique el deterioro de casos y de retrocesos todavía más graves que sufre nuestro país. Ok, Sergio, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar si estas instituciones también se están utilizando para manejar estos casos a su conveniencia o qué tiene que ver las y los periodistas cuando se está señalando, ¿verdad? Actos de corrupción, falta de acceso al agua potable, vulneraciones a los mismos derechos humanos. Si esta es una justificación para que este Estado pueda vulnerar el ejercicio periodístico. Vamos a hacer esta pausa, pero cuando regresemos vamos a tocar más sobre este tema. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta.
Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este espacio donde estamos hablando sobre entre la pluma y el poder, cómo está el desafío de este periodismo que hacemos en este país señalado por altas vulneraciones a derechos humanos, donde contamos con un régimen y también esto que está pasando en los últimos días. Ya teníamos el caso de Mónica Rodríguez que sucedió esta miércoles en la noche, noche madrugada, de un hallamiento, ¿verdad? ¿Cómo esto se está resolviendo? ¿Qué es lo que pasa dentro del periodismo y qué tenemos que hacer nosotras y nosotros desde nuestros espacios? Sergio, cuando tenemos todas estas anomalías, el Estado está instrumentalizando también con la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, todo a su favor para generar, no sé, qué es lo que buscan de estigmatizar también o desmeritar el trabajo que hace un periodista en este país donde sabemos que es muy importante. Sí, es muy importante que hablemos de esto porque yo creo que cuando se concentra tanto poder en una persona y cuando se suspenden garantías constitucionales como el debido proceso y se nombra eh, como jueces de la calle a la policía, a la Fuerza Armada, empieza a ocurrir una serie de abusos y actos arbitrarios que terminan básicamente con hechos graves. Y yo creo que la APES ha contado en los últimos 2 años 76 casos y denuncias de periodistas a los cuales los cuerpos de seguridad les han confiscado o les han retenido su equipo de trabajo. Eso creemos que es una violación a, a a un derecho de informar. Es decir, yo creo que un policía y un soldado no pueden arbitrariamente quitarle o decomisarle su equipo de trabajo o revisarle su cámara fotográfica a un periodista o exigirle que elimine información de su trabajo en el momento en que está cubriendo un hecho. En ese sentido, nosotros creemos y vemos con preocupación que en la medida en que eh, se suspenden garantías constitucionales y se normaliza un régimen de excepción, eh, ocurren hechos de este tipo. Y como digo, no debemos normalizarlo. Y creo yo que en la medida en que hagamos denuncias, en la medida en que, eh, digamos, alcemos nuestra voz, podemos hacer que esto no se normalice. Y para eso la APES lo que busca también es estudiar con cautela cada caso y acudir a todas las instancias necesarias para que se haga
o sea, para que esto tenga consecuencias, a eso me refiero. Yo creo que eh, lo que tú dices es algo que puede empezar a ocurrir a más gente y creo que el caso de Mónica Rodríguez y su pareja no puede verse como un hecho aislado. ¿A qué me refiero cuando digo que no se puede ver como un hecho aislado? Hace unas semanas la APES también reportaba el allanamiento en la casa de un familiar de el periodista Ricardo Saúl Baquerano. Hace algún tiempo también reportábamos allanamientos y judicializaciones y criminalización de los familiares de la periodista que cubre medio ambiente Carolina Maya. Hemos hablado y hemos registrado 7 exilios permanentes de periodistas por que se encuentran o se sienten en situación de riesgo. Entonces, y esto en los últimos 2 años. Entonces, es bien grave lo que está Se viene pasando. agudizando este tipo de vulneraciones contra los periodistas. Sí, y digamos, cuando hay, cuando hacemos una jerarquía de casos de gravedad, estamos hablando de fenómenos que, digamos, yo consideré cuando inicié mi carrera como periodista ya superados. Estamos hablando de exilios, de persecución, de espionaje, o sea, y, y de tortura. Entonces, eh, no creo que, digamos, debemos tomarnos a la ligera estos hechos. De hecho, la prensa ha denunciado que desde el Estado se ha conspirado para hacer persecución y espionaje a periodistas. Tenemos audios del presidente de la Asamblea Legislativa con el asesor de seguridad fallecido y también, digamos, ejecutado o que falleció en poder del Estado, Alejandro Mason. O sea, digamos que cuando uno ve en contexto todo lo que está pasando, la foto de país que tenemos eh, es preocupante. Sergio, es muy interesante también cuando nosotros estamos hablando de todos estos temas, no solo el periodismo, sino el tema de derechos humanos en general, de que se viene normalizando también de que esto pasa porque son oposición o porque sos de X medio, sos chayotero y empiezan, ¿verdad?, a poner como calificativos. Entonces, también qué representa eso por parte de la población que te empiecen a atacar o a ubicarte en una postura que no es a lo mejor esa, sino el tema de defender derechos, el tema de hablar con la verdad e informarle a la población lo que sucede en un país, también se está calificando desde otro punto. ¿Cree que buscan una sola narrativa para poder siempre atacar al periodismo? Sí, creo que tiene que ver con el fenómeno de imponer un pensamiento único. Estamos con un partido hegemónico en la que, digamos, no hay pluralidad de pensamiento representado en la Asamblea o son mínimos. Y en ese sentido, yo creo que hemos registrado y estamos siendo testigos de del silenciamiento, el intento de silenciamiento de voces críticas. Y en ese sentido, creo yo que estamos en una sola bolsa, periodistas y defensores de derechos humanos. Y en ese sentido también yo creo que eh, es que tenemos que ver un panorama completo. Exactamente. De hecho, Mónica Rodríguez trabaja en Bálsamo Radio TV, que digamos que hace un trabajo con las comunidades de la Cordillera del Bálsamo y que está relacionado con la defensa del derecho del agua. Entonces, cuando tenemos un presidente que hasta hace poco anunció que quería básicamente emprender el camino de la minería en El Salvador, y empezamos a ver que se está atacando a periodistas comunitarios que defienden derechos que tienen que ver con la relación con el medio ambiente, con el agua. eh, Uno tiene que preocuparse y no tiene que verlo como un hecho aislado. Se está dando persecución contra periodistas Sí, se está dando distintas formas de persecución contra periodistas. y se está como minimizando también esto que está pasando como para ocultar lo que sucede. Yo creo que, digamos, El Salvador, por todo el contexto del que hablamos, o sea, tenemos a un partido hegemónico, a una familia que gobierna sin mayor control
es un país sin independencia de poderes, es un país sin democracia vigente, es un país que no tiene una fiscalía independiente, es un país que no tiene un sistema judicial independiente, es un país que no tiene garantía ni derechos. Entonces, eso, digamos, es el caldo de cultivo perfecto para que ocurra lo que tú dices. Es básicamente una persecución sistemática de voces críticas y de silenciamiento y ahogamiento de aquellas personas que piensan distinto. Y creo yo que no debemos de normalizar y pensar o aplaudir que se haga popular lo que el presidente dice, que básicamente que todos tenemos que pensar en un solo sentido. De hecho, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir presionando porque se normalice la pluralidad de pensamiento, que se normalice la disidencia, que se normalice la fiscalización de usos de recursos públicos, que se normalice hablar de transparencia y exigir transparencia. Y eso es lo que hacemos los periodistas, eso es lo que hacen los defensores de derechos humanos, es lo que hacen las radios comunitarias en sus comunidades. También en esa parte la libertad de expresión a partir de las declaraciones que daba Bukele, ¿verdad? Que decía, ¿no? Que acá se respeta y que hay un buen trabajo de las y los periodistas. Entonces, cuando venimos viendo todas estas vulneraciones, anomalías y esto que está pasando con esta periodista y con otros periodistas en otros momentos, entonces, en este 2024 nosotros cómo podemos calificar este periodismo, o sea, ¿por qué está estorbando tanto a este gobierno que solo se está viendo en ataques por parte de ellos? Yo creo que lo que está haciendo el periodismo, que de alguna forma es desnudar las actuaciones arbitrarias y los abusos y actos de corrupción del poder, o sea, del presidente y su grupo familiar, del enriquecimiento, digamos, que ha tenido en los últimos años en su familia, de todo, digamos, los casos de corrupción en compras públicas que hemos visto. Yo creo que el periodismo lo incomoda y en ese sentido lo que podemos ver y lo que pasa es que se nos está persiguiendo de forma muy sistemática y sofisticada. Es decir, creo que nos están tratando de ahogar de una forma muy sofisticada, al punto de que hay ya un caso judicializado en Estados Unidos del uso de Pegasus, una herramienta muy cara para vigilar y espiar de forma remota a periodistas. Y, digamos, creo yo que en ese sentido sí podemos hablar de una estrategia muy sofisticada para limpiar la imagen del presidente y del gobierno cuando habla de que existe libertad de expresión, pero digamos lo que hay debajo de la alfombra es mucha suciedad y mucha oscuridad. El país creo que está en una de las oscuridades más tremendas de los últimos años. Vivimos en la opacidad completa, es decir, los funcionarios no dan cuenta de sus actos y es porque se ha normalizado también el uso de herramientas de propaganda para, digamos, transformar o disfrazar la propaganda con información, que eso es lo que consume la mayoría de salvadoreños en este momento. Ok, también ese impacto que están teniendo las redes sociales, el manejo que se hace por parte de ellas, el poder informar o desinformar lo que ocurre en un país. Sergio, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero cuando regresemos iremos cerrando el espacio sobre estos actos que se están dando, qué nos espera a nosotros para este año 2025 y también en los próximos años en este mandato de Nayib Bukele. ¿Qué le espera al periodismo también y a ustedes y a nosotras para podernos seguir informando de todo lo que ocurre? Hacemos esta pausa y ya regresamos con más información. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia
y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotros en este espacio donde estamos hablando el rumbo que tiene el periodismo en El Salvador y también cómo se vienen agudizando estas vulneraciones al derecho de la libertad de expresión, libertad de prensa y todos los derechos que tenemos nosotras y nosotros. Sergio, cuando venimos hablando de todo eso, podemos decir también que este régimen de excepción se está utilizando para vulnerar a las y los periodistas con los diferentes ataques que usted ya nos mencionaban, el de hacerte borrar tu material, el amenazarte también con aplicarte un régimen. ¿Cómo esto también nos puede agudizar estas problemáticas? Sí, yo creo que tenemos un caso lamentable, el caso de Víctor Barahona, periodista comunitario que sufrió 11 meses de tortura sistemática en las cárceles de nuestro país, en cárceles del régimen. Y él creo yo que es una víctima clara de cuando se suspenden los derechos y el debido proceso y la policía actúa de forma arbitraria. En ese sentido, yo podría decir que eh, el régimen de excepción es el protagonista del autoritarismo que vivimos y básicamente yo podría decir que es la bala que mató la frágil democracia que vivía El Salvador. El régimen de excepción suspende importantes derechos y garantías constitucionales a las que de alguna forma estábamos acostumbrados los salvadoreños. Yo creo que ahora eh, con esto de que no está garantizada la inviolabilidad de nuestras comunicaciones, es decir, que es muy fácil que se nos vigile electrónicamente o que no existe debido proceso ni independencia judicial y que se ha normalizado que los jueces sean anónimos, que la policía actúe de forma anónima, que los procedimientos sean a oscuras. Cuando digo a oscuras es que los casos, en la mayoría de veces cuando estamos en régimen de excepción, primero se detiene y después se investiga. Y en ese sentido, creo yo que es bien grave lo que ha pasado. Y esto, creo yo que el gran protagonista de esto es el régimen de excepción. Como también esta censura y la autocensura también está afectando el informar lo que está pasando en este país, Sergio. Sí, de hecho hay que nombrar antecedentes bien claros con nombre y apellido. Voy a mencionar uno que derogaron y que derogaron, creo yo que por presiones y porque sabían lo que significaba y era esta reforma al Código Penal que criminalizaba
cualquier información que estuviera relacionada con pandillas, es decir, con el pretexto de la seguridad. Creo yo que esta ley era una ley censura, una ley mordaza, que básicamente tenía una pistola sobre cualquier periodista que informara sobre temas de violencia y pandillas, cuando, digamos, hemos registrado la prensa, pactos entre pandillas y el gobierno mismo, entonces, y agentes de este gobierno. Entonces, lo que quiero decir es que, digamos, hay herramientas legales que en este momento también están sirviendo para asfixiar y ahogar a la prensa. Y ahora tenemos el caso de esta ley de datos personales y esta instancia que se quiere crear con el pretexto de la ciberseguridad y que digamos que tiene o puede tener implicaciones graves en los periodistas. ¿Por qué? Porque básicamente un funcionario público puede justificar que se borre información sobre un caso de corrupción solo por el simple hecho de que él cree que se le ha dañado su honor. Y yo creo que eso es una tergiversación del derecho al honor y a la imagen. Cuando uno es funcionario público y tiene poder y tiene, digamos, autorización de hacer compras públicas, compras millonarias, creo yo que eh, digamos, la labor de la prensa es cuestionar. Entonces, creo yo que no es un ciudadano común y corriente, sino que es un ciudadano un funcionario que debe rendir cuentas. Entonces, yo sí miro como grave que se esté ocupando la ley para censurarnos y autocensurarnos. ¿Qué riesgos entonces podemos enfrentar nosotras y nosotros los periodistas cuando se investigan precisamente estos temas que son sensibles para este gobierno, cuando tenemos leyes que también están utilizadas o se están utilizando en favor de que no se conozca, ¿verdad?, lo que está pasando o de censurarte de una vez? Pues así como lo decimos nosotros, ¿cómo puede afectarnos a nosotros a esa manipulación de información? Yo creo que los periodistas, y este es un llamado a todos los colegas y a todas las colegas, tenemos que ser muy cautelosos. Y cuando digo cautelosos, hablo de rigurosos. Tenemos que blindar nuestra información, tenemos que tratar de contestar con información de calidad, con datos lo más precisos y contrastados posibles para, digamos, hacer nuestro trabajo y nuestro oficio de la forma más blindada. Yo creo que un periodismo riguroso nos protege y el uso de palabras y de adjetivos o de verbos precisos hace que nuestro trabajo se publique de forma más blindada. Con esto lo que quiero decir es que también como APES, lo que yo quisiera decir es que estamos atentos ante cualquier situación, ante cualquier denuncia, ante cualquier anomalía, para el registro y denuncia de casos y para hacer un acompañamiento también de aquellos y aquellas periodistas que consideren que se les está violando sus derechos o se les está persiguiendo, o se les está censurando, se les está estigmatizando. La APES en ese sentido es una casa de puertas abiertas para velar por la protección de los derechos de las y los periodistas y de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Para este 2024 hemos visto muchos casos sobre vulneraciones al ejercicio periodístico. Sergio, ¿cómo vemos o cómo visualizamos nosotros este año 2025 siempre en el mismo mandato de Bukele y más cuando sentimos que son más años, ¿verdad? Los que tenemos a la par de él. ¿Cómo se ve el periodismo? Entre más poder y más autoritarismo, y más cierre de espacios, yo creo que las voces críticas que quedan en el país van a ser susceptibles de más persecución y de más criminalización. Yo creo que la prensa es una de las, digamos, manchas que tiene el régimen este gobierno autoritario y que va a intentar digamos, tratar de quitarnos. Nosotros, los periodistas, somos un obstáculo para el autoritarismo, para la acumulación completa de todo el poder. ¿Por qué? Porque los periodistas hacemos un rol de fiscalización y de transparencia, porque exigimos, porque revelamos información que
los políticos no quieren que se sepa. Denunciamos corrupción, denunciamos actos inusuales, denunciamos abusos y creo que lo que está ocurriendo en El Salvador y en Centroamérica, pero principalmente en El Salvador, es algo que quedará para el registro de la historia. Todos y todas las periodistas que están haciendo una gran labor de fiscalización en el país, creo yo que lo están haciendo muy bien, que creo que son necesarios y urgentes en este momento para nuestra sociedad. Así como el caso de Mónica Rodríguez, que es de nuestras colegas también y compañera de ARPAS, así como otros periodistas, ¿cuáles son esos retos que tenemos entonces para poder ejercer un buen periodismo y seguir fiscalizando este poder cuando solo contamos con una pluma y mediáticamente contamos con una buena estructura por parte de este gobierno, ¿verdad? Y que su mismo presupuesto 2025 implementado dice, ¿verdad? Que se está entregando más millones a la cuenta del funcionamiento, ¿verdad? De presidencia, más que a otros sectores. Entonces, desde ahí venimos viendo un aparato que puede funcionar en doble vías, pero ¿cómo o cuál sería ese trabajo que tenemos que hacer? Nosotros, es decir, yo no creo que los periodistas tengan que ser mártires, yo creo que los periodistas tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, tenemos que articularnos, tenemos que organizarnos de cara a ser más fuertes, de cara a resistir. Yo creo que lo que viene son tiempos muy difíciles y en ese sentido mi llamado es también a organizarnos, digamos, cuando digo organizarnos es a estar en contacto, a si le pasa algo a alguien, creo yo que lo que tenemos que hacer es estar conectados para que se sepa, así como ocurrió con el caso de Mónica Rodríguez ayer, creo yo que el llamado es a estar pendientes y vigilantes, porque creo yo que si no nos cuidamos entre nosotros, nadie nos va a cuidar más en tiempos en los que, digamos, los sistemas de protección que debería de ofrecer el Estado, como la Procuraduría General de Derechos Humanos, como la Procuraduría General de la República, como las garantías que deberían de existir en el del debido proceso. Yo creo que si esto no existe, nosotros lo que tenemos que hacer es más cuidadosos, más rigurosos y muy responsables con nuestro oficio. Es decir, lo que hacemos es muy importante y tiene un impacto eh, también muy importante en el poder. Si todo esto que pasa tiene que ver con que lo que hacemos les es incómodo y en ese sentido yo creo que tenemos que ser muy responsables para que, digamos, eh, no tengan excusas ni herramientas para criminalizarnos. Por eso digo yo que mi llamado es a que nos cuidemos, nos protejamos y que nos articulemos. Ok, Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros abordando ese tema que es muy importante para nuestras comunidades, que conozcan qué es lo que está pasando con el periodismo y también de esta la labor que hacen las comunicadoras de ARPAS en el informar y estar siempre, ¿verdad?, al pendiente de lo que pasa en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Gracias, Katy, gracias a ARPAS y gracias por este espacio de reflexión y de diálogo. Creo yo que espacios como este son muy importantes. Un saludo a toda la audiencia. Ok, también gracias a usted por haber estado con nosotros, aprendiendo un poco más de qué es lo que está pasando con el periodismo, con esta labor que se hace y también con lo que está pasando con la compañera Mónica Rodríguez de Bálsamo Radio TV, socia de ARPAS, para que nosotras y nosotros conozcamos que el periodismo es más que informar, es estar ahí con las comunidades, así como se ha venido haciendo, velando también por nuestros derechos humanos y velando por sus derechos humanos para que ustedes sigan conociendo qué rumbo lleva el periodismo en El Salvador. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.